Iniciamos ya, amigos oyentes, con nuestra segunda entrevista. Esta vez queremos dar la bienvenida al doctor Nelson Maldonado Samaniego, quien es especialista en neurología y cuidados neurointensivos. Vamos a estar conversando un poquito con el doctor. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Mi nombre es Priscila Ruiz, junto a mi compañera Patricia Chaga. Buenos días, Priscila. Buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Doctor, algo fundamental y para quienes nos siguen a través de las redes sociales, que nos comente usted en qué consiste en sí la rama de la neurología. La rama de la neurología es la especialidad médica que se dedica al estudio y al tratamiento de las enfermedades neurológicas, de las enfermedades del cerebro, de la columna y de los nervios. Ya, existe, en este caso, ¿cuánto tiempo tienen ustedes que prepararse como especialistas para obtener este título? Porque entendería que son muchos años para que ustedes puedan cursar y obtener su título como médico, pero esta ya es una especialización. Así es, usualmente son 7 años de medicina y luego de 7 años de medicina son 4 años más de neurología. En mi caso, luego de los 4 años de neurología son 2 años más de cuidados intensivos neurológicos. Bueno, doctor, también conversando especialmente de nuestro tema que ya hablábamos el día anterior con nuestros amigos oyentes sobre el control y tratamientos que podrían prevenir un ataque cerebrovascular. ¿Por qué puede suceder un ataque cerebrovascular? ¿Cuáles son las causas de obtener eso? Ok, entonces, es importante entender que un ataque cerebrovascular puede pasar en cualquier momento de la vida. Puede pasar desde que somos fetos del vientre de nuestras madres hasta en la adultez. Es muchísimo más común que ocurra pasado los 60 años. La razón que ocurre pasado los 60 años es porque pasado los 60 años el riesgo que tenemos de tener enfermedades como presión arterial elevada o como diabetes o ser fumadores o ser sedentarios o ser obesos es mucho más alto. Entonces es mucho más común en mayores de 60 años y es más común por este tipo de enfermedades que son enfermedades un poco que creamos nosotros mismos. La obesidad por un mal comer, la presión arterial alta por estar sedentarios, por no hacer ejercicios y por un mal comer y por obesidad. Pero el ataque cerebral también puede pasar en adultos jóvenes a causa a veces por ejemplo, de trauma, tienen choques y se lastiman las arterias del cuello y se forma un coágulo. Y también puede pasar en niños y en jóvenes por problemas de enfermedades de la sangre. ¿Sí? Entonces ya tienen enfermedades de la sangre, son enfermedades genéticas que hacen que tengamos mucho más capacidad de hacer coágulos adentro de la sangre. Entonces también puede ser en niños y adultos, y adentro del feto, cuando uno es feto también, por ejemplo, en las parálisis cerebrales cuando los bebés nacen, que puede ser durante el periodo del nacimiento, es porque pasó menos oxígeno por el cordón umbilical o hasta cuando están dentro del vientre de las madres, porque hay algún tipo de problema en la diferenciación cuando se está creando el cerebro. Yo tengo una consulta para ti, te interrumpo un poquito. Usted dio, doctor, un ejemplo de, por ejemplo, una persona que se accidenta, puede tener problemas vasculares, ¿no? Mi pregunta es si es que se presentan inmediatamente estos problemas o a largo plazo. Usualmente de inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando la gente se choca en un automóvil y tienen este síndrome de latigazo? Todo el mundo conoce de la idea de que hay este síndrome de latigazo, que la cabeza se mueve mucho más rápido y queda con mucho dolor de cuello. Pero hay un grupo de pacientes que es tan duro el movimiento que se lastiman las arterias que están subiendo con la sangre, y la sangre que lleva el oxígeno desde el corazón al cerebro. Y esas arterias se lastiman adentro de la arteria. No se lastiman afuera, se lastimarían hacia afuera, haríamos un sangrado hacia afuera y sería otro problema, pero se lastima el medio de la arteria cuando está subiendo la sangre, y al lastimarse forman pequeños coágulos. Siempre que la sangre está en contacto con cualquier cosa, forma una costra, es la manera de hacer un coágulo y de no morirnos desangrados por todo, y esos pequeños coágulos suben al cerebro y hacen un impacto. En tema de recomendaciones, por ejemplo, si una persona tuvo un accidente, pero no tiene estos síntomas que nos acaba de decir el doctor,
¿qué exámenes se podría realizar o a qué médico tiene que acudir esta persona que por A o B tuvo un accidente de tránsito y existió este problema, ¿no? O sea, si fue un accidente de tránsito el que causa estos problemas, usualmente son pacientes que tuvieron golpes muy duros y terminan igual en emergencia porque existió pérdida de conciencia. La fuerza del mecanismo de movimiento es muy, muy grande, entonces no va a pasar en un paciente que se chocó y no le pasó nada, va a pasar en pacientes que se chocaron y están suficientemente graves para llegar a la emergencia. Y son un grupo mínimo de pacientes, es mucho más preocupante el infarto cerebral en el grupo de mayor de 60 años por la hipertensión y por los otros problemas. En los jóvenes que pasa esto, sobre todo por traumas, usualmente lo notan o porque el golpe fue muy duro y igual están en emergencia, o porque tienen síntomas agudos que de pronto comienzan a no sentir la mitad del cuerpo o comienza a estar débil la mitad del cuerpo, igual acuden a dónde hay que acudir, a emergencia inmediatamente. Doctor, usted nos indicó las causas del por qué podría producirse este tipo de ataque cerebrovascular. ¿Cómo inicia este ataque? Si yo soy una persona que no necesariamente tuve algún accidente, ¿cómo puedo yo darme cuenta de que puede iniciarse este tipo de ataque cerebrovascular? Claro que sí. Entonces, los síntomas más comunes son problemas de fuerza. Entonces, inmediatamente notamos que estamos más débiles en la mitad del cuerpo. El punto de la mitad del cuerpo en las enfermedades cerebrales es muy importante. Tenemos un cerebro que se divide en dos grandes áreas, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo controla tanto la parte de fuerza como la parte de sensación del lado derecho, y el lado izquierdo, el del lado izquierdo, el lado derecho, y el cerebro izquierdo, el derecho. Está como cruzado, ¿sí? Entonces, usualmente los síntomas solo son siempre de una mitad del cuerpo. La cara, el brazo, la pierna, pero solo de la mitad, no de todo el cuerpo. Entonces, los síntomas más comunes son problemas de fuerza, problemas de sensación. También hay otras áreas. El cerebro controla absolutamente todo lo que hacemos. El cerebro es el órgano más importante del cuerpo, por eso es el más protegido, está dentro de la bóveda craneal y la cabeza. Entonces, por ejemplo, el cerebro es el que crea el lenguaje. La manera que nos estamos conversando ahorita, que podemos entendernos cuando hablamos y que al mismo tiempo podemos crear más lenguaje, viene por diferentes áreas del cerebro. Igual que muchas veces problemas de mareo tipo vértigo, que las cosas comienzan a dar la vuelta. Tenemos un acrónimo que utilizamos mucho que es PILAS. ¿Por qué PILAS? Porque PILAS significa que estés atento y que hagas las cosas rápido, ¿sí? Pero en PILAS decimos que la P puede ser, para acordarnos fácilmente, es parálisis o debilidad de la mitad del cuerpo. Y la I, para que sepan que si pasa esto inmediatamente tienen que ir al hospital porque tenemos un tratamiento que solo podemos dar las primeras horas desde que ocurre. Y la L es porque puedes tener un lenguaje anormal, es común tener problemas de lenguaje. La A es porque puedes tener amortiguamiento de la mitad del cuerpo. Y la S es porque uno de los síntomas comunes cuando hay falta de fuerza es que la mitad de la cara no funciona bien. Entonces les pedimos a los pacientes que nos enseñen los dientes o que sonrían. Entonces la S es una sonrisa normal. Cuando tratan de hacer la sonrisa, la mitad de la cara sí se activa y la otra mitad de la cara no. Entonces una sonrisa muy anormal porque solo está funcionando un lado de la cara. Doctor, ¿estos ataques cerebrovasculares se producen por el estrés? Porque en la actualidad, ante toda la situación que se vive, sobre todo ahora dentro de esta emergencia sanitaria, las preocupaciones y demás pueden acarrear a que se realice o se produzcan, en este caso, estos ataques cerebrovasculares. Directamente no se tiene evidencia que el estrés pueda causar un infarto cerebral. Sí, pero indirectamente, por ejemplo, en pacientes que tienen presión arterial elevada, una de las razones que la presión sube súbitamente es por procesos de ansiedad y de estrés. En estos momentos que hemos estado confinados y estamos un poco estresados por todo lo que pasa, tendemos a comer más. Eso es parte de cómo liberamos el estrés. Estamos todo el rato buscando, estamos en la casa desesperados, no podemos salir y todo el mundo puede, si se pone a pensar, es algo muy inconsciente. Terminan en la cocina 30 veces al día abriendo la alacena y sacando de la alacena de la refrigeradora lo que hay. Hasta sin hambre. Y eso es un proceso de liberación de estrés del organismo. El comer
libera muchísimas hormonas y muchísimas enzimas que le dan placer al cerebro. Entonces muchas veces inconscientemente uno come mucho más de lo que debe, no porque tiene hambre, sino porque el cerebro está tratando de dejar de estar ansioso. Y eso pasa cuando estamos encerrados todo el tiempo en la casa. Entonces indirectamente el estrés y la ansiedad sí pueden hacer que suba un poco la presión arterial, sí puede hacer que comamos más, que subamos de peso, y todo eso son riesgos para potencialmente tener un infarto cerebral. ¿Cómo podemos cuidarnos en general como seres humanos, ¿no?, a estas alturas y evitar este tipo de ataques cerebrovasculares? Antes de esos cuidados que el doctor nos va a dar, quisiera entrar en una pregunta, porque hay algunas enfermedades que más atacan a los hombres que a las mujeres. Esta puede ser una de también porcentajes, o sea, por ejemplo, en cerebrovasculares, ¿qué ataca más, al hombre o a la mujer, o es indistinto? Es una excelente pregunta y pasan es raro porque pasan un montón de cosas. Los ataques cerebrales tienden a atacar más a los hombres que las mujeres. ¿Por qué? ¿Sí? Porque los hombres suelen tener más presión arterial elevada, sobre todo por la presión arterial, que es la primera causa de infarto. Sin embargo, hasta el 2004, que fue el último estudio muy grande que habían más mujeres que morían con infartos cerebrales que hombres. ¿Sí? Entonces, atacaba a más hombres, pero era más mortal en mujeres. Es muy importante entender que el ataque cerebral en todo el mundo está dentro de las primeras 5 causas de muerte. ¿Sí? Y en muchos sitios, en países en vías de desarrollo como el nuestro, puede ser la primera o segunda causa de muerte seguida o antecedida por los infartos del corazón. Es así de importante, es así de prevalente los infartos cerebrales. Y no solo eso, es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. ¿Sí? Y cuando nosotros hacemos, por ejemplo, comparamos con otras enfermedades, por cada mujer que muere con cáncer de seno, hay 4 a 6 mujeres que mueren con un infarto cerebral. Sin embargo, en la comunidad está mucho más entendido y se tiene mucho más conocimiento de la prevención del cáncer de seno que de un infarto cerebral. Al infarto cerebral nunca se le ha dado la importancia que tiene, y por alguna razón. La primera, porque es una enfermedad que no duele, y al ser una enfermedad que no duele es complicado. Desde que tenemos un poco de uso de razón, alrededor de 12, 15 años hasta grandes, y a nosotros nos duele el pecho, sea niño, joven, adulto o viejo, siempre piensan que puede ser un infarto al corazón, porque el dolor se asocia a eso. Los infartos cerebrales no duelen, y lastimosamente, si bien el inicio es súbito, los síntomas van empeorando con el tiempo. Entonces puede ser que tengamos un poquito de debilidad del brazo, o que sintamos un poco el brazo amortiguado, y como no conocemos que existe una enfermedad del cerebro que se llama ataque cerebral, lo primero que pensamos es: estamos cansados. Estoy cansado, por eso el brazo está como que medio tonto, está un poco débil, me voy a ir a acostar y me voy a recostar. ¿Sí? Me voy a recostar, me levanto, está recostado, y ahora no puedo mover ni el brazo, ni la pierna, ni la cara, porque ya se terminó de producir la enfermedad. Y como han pasado muchas horas, porque me quedé dormido, yo como médico, cuando llega la emergencia, ya no los puedo tratar. Entonces es muy importante que la comunidad sepa que existe una enfermedad que se llama ataque cerebral, que es la segunda causa de muerte, que es la primera causa de discapacidad, y sobre todo que si es que acuden al hospital a tiempo, tenemos tratamientos para poder revertir los síntomas. Pero si no acuden a tiempo, y el tiempo es cortito, son 4 horas y media desde el comienzo de síntomas. Si pasan más allá de las 4.5 horas, yo ya no le puedo dar ninguna medicación, porque esa medicación se convierte en algo peligroso. Pero que la comunidad sepa que existe esta enfermedad, y lo importante y lo prevalente que es muy, muy importante. Justamente, doctor, eso le quería yo consultar. ¿Qué tipo de tratamientos son los que se aplican para evitar que se produzca esta muerte cerebral? Entonces, lo que tenemos que entender primero es que el 90% de ataques cerebrales ocurren porque hay un coágulo de sangre que se genera usualmente en el corazón o se genera en las arterias grandes, y comienza a viajar por el torrente sanguíneo y llega hasta el cerebro. En el cerebro las arterias llegan a ser más pequeñas que el diámetro de un cabezo del pelo, ¿sí?
Entonces son muy pequeñitas, entonces un coágulo que se veía muy chiquito en el corazón o muy chiquito en la aorta, ahora es gigantesco en comparación a la arteria del cerebro y le bloquea completamente. El tratamiento que existe es una medicación que disuelve coágulos. ¿Sí? Es el único tratamiento que existe y hay una sola medicación, no es como en otras enfermedades como en hipertensión que tiene 50 diferentes medicaciones que puedes utilizar. Para esto solo hay una medicación, es el anticoagulante más potente que existe, que nosotros podemos dar solo si es que pasan las primeras 4.5 horas, y la razón de ese tiempo es porque el anticoagulante es tan potente que al mismo tiempo que rompe los coágulos puede generar sangrados. Y si es que ha pasado más de 5 horas desde que comenzaron los síntomas, sabemos que hay tanta área del cerebro dañada que potencialmente al dar la medicación, en vez de mejorarle, le vamos a empeorar porque ahora le vamos a causar un sangrado en el cerebro. Mientras si el paciente llega a la hora, 2, 3 y hasta 4 horas desde iniciar los síntomas, sabemos que con mucha seguridad si le damos la medicación podemos romper ese coágulo y permitir a la sangre y el oxígeno que vuelvan a entrar al cerebro sin causar mayor daño. Ese es el único tratamiento que existe para un infarto agudo. Si vienen a ciertos sitios, pero eso es, hay muy poquito en el país, podemos también subirnos por la arteria de la pierna, igual que se hace un infarto al corazón, que entramos hacia el corazón y retiramos el coágulo. Podemos hacer lo mismo entrando hasta las arterias del cerebro y retirando el coágulo de las arterias del cerebro, pero eso realmente lo hacemos en 3 o 4 centros en todo el país nada más. El tratamiento más común es el de dar esta medicación para disolver el coágulo. Eso hablando sobre todo lo que conlleva, ¿no? Los tratamientos, pero nos gustaría resolver preguntas de nuestros amigos oyentes que ya nos han realizado, y una de ellas es que menciona a un amigo oyente que soy paciente con hipertensión ya 5 años. Últimamente llevo presiones altas y bajas. Por ejemplo, hace 3 días que tuvo presión de 87/57, con pulsaciones de 47. ¿Pudo sufrir un ataque cerebrovascular? ¿Un ataque cerebrovascular? No, realmente no por la de 87/57. Si algo ahí estaba la presión un poquito baja, los ataques cerebrovasculares ocurren cuando la presión está muy alta. Sí, entonces presiones muy altas en mucho tiempo. Hay 2 tipos de ataques cerebrovasculares. El uno es un ataque por el coágulo que se forma e impide el flujo del torrente sanguíneo al cerebro, y ese pasa, como decía, entre el 80 y el 90% de veces. Y hay un ataque cerebral que es hemorrágico, y ese pasa porque se rompe una pequeña arteria dentro del cerebro, pero ese es el más infrecuente, se pasa solo un 10% de veces. Los dos están relacionados a presión arterial alta, no a presión arterial baja. Qué interesante, doctor. Y para concluir nuestra entrevista me gustaría obtener de usted una recomendación para toda la ciudadanía, porque este tema es sumamente importante y no se le ha dado el valor que corresponde. Sí, yo creo que ahorita caben 2 recomendaciones. La una, que no tiene nada que ver con el coronavirus, y la segunda, que sí tiene que ver con el coronavirus. La que no tiene que ver con el coronavirus es que nosotros debemos entender más que existe esta enfermedad del cerebro y saber los síntomas. Todos en los países de primer mundo se les enseña a los niños en el colegio, ¿sí? Estos son los síntomas. Y los niños muchas veces, hay muchísimas historias, ustedes entran a las redes sociales, van a ver muchísimas historias en las cuales los niños son los que activan el 911, llaman a ambulancia y dicen, mi abuelo o mi papá está teniendo un problema cerebral, porque entienden los síntomas. La enfermedad es tan común. Entonces, en Estados Unidos hace una década era la segunda causa de muerte, igual que en nuestros países. Hoy por hoy es la 6ª. Y todo ha sido porque se dio educación masiva a la comunidad, educación a los niños sobre todo. Entienden de la enfermedad, se puede llamar a los hospitales y se da el tratamiento y se evitan muertes, y además de muertes se evitan discapacidad, ¿sí? Entonces esa sería la primera. Tenemos que comunidad ser más consciente de una enfermedad tan importante porque cobra tantas vidas. Y la segunda recomendación en momentos de coronavirus es que ha existido, no solo en nuestro país, en todo el mundo, ha existido en Europa, ha existido en Estados Unidos, una disminución de la cantidad de gente que va al hospital por sufrir un infarto. No han disminuido los infartos, lo que ha disminuido es la gente llegando a los hospitales para ser tratada, porque tienen miedo de contagiarse de coronavirus si es que van a los hospitales. Es justo que tengan miedo,
todo el mundo, todos, inclusive los médicos, tenemos miedo de contagiarnos. Realmente en los hospitales es uno de los centros donde menos contagio hay porque asumimos que el virus está siempre ahí. Entonces es uno de los únicos sitios donde vamos a llegar y vamos a estar cuidados todo el tiempo. Pero el punto es, si tenemos síntomas neurológicos, el daño que puede ocasionar no ir al hospital, el daño que ocasiona no ser tratados, es muchísimo peor que el riesgo teórico que hay de contagiarse de coronavirus si fuéramos la. Entonces, si tienen síntomas neurológicos, no dejen de acudir al hospital, porque los síntomas neurológicos, si son un infarto cerebral, si no tratamos, se traducen a discapacidades de toda la vida. Lo otro es un miedo teórico a contagiarse, que está bien y es justo y es entendible, pero no debería ser, no es lógico que ese sea el que prime. Si hay síntomas neurológicos, deben acudir al hospital para ser tratados de manera inmediata. Listo, doctor. Muchísimas gracias por la entrevista que nos acaba de dar aquí en Radio Sensación 800 AM. Queremos agradecerle por su tiempo y esperando que podamos contactarnos en una nueva entrevista. Muchas gracias a usted. Que tenga un excelente día, doctor.